Aski Arumakipanaya Aymara Yatakarinaka. Muy buenas noches, participantes de la lengua Aymara. Hicha Arumaja, viernes Arumaja. Pa Parlawi Yatakañani. Este viernes en la noche vamos a aprender 2 diálogos. Kaukirinakasa, ¿cuáles son? Pusi Parlawimpi, Pespa Parlawimpi. Los diálogos 4 y 5. Ukirinakaja, Patunka, Payani Hakunwinkiwa. Ukarusti, Patunka, Pusini Hakuwinpiwa. Están en las páginas 22 y 24. Kaltañani, empezaremos. Patunka, Payampi, Hakuwilapina. Empecemos con la página 22. En la parte de arriba dice Utjawishata. Eso quiere decir como título acerca de nuestra procedencia. Ustedes van a hacer el seguimiento de la traducción y yo me voy a atener al texto aymara, al diálogo aymara. El contenido es de 2 personas. ¿Dónde se encuentran? ¿De dónde proceden? ¿Qué elementos existen en esa localidad? Se trata de la localidad de Copacabana. Además de la localidad de Copacabana, también se extiende a otras localidades. La metodología consiste en que me escuchen primero, después ustedes repiten. Yo ya les voy a indicar en su momento. La primera persona dice, Hilat Juanchu Caukins Utta. Hilata Juanchu Caukins Utta. La otra persona responde, Nayaj Copacabanan Utta. Nayaj Copacabanan Utta. Ustedes están entendiendo porque ya tienen la traducción en la página de la derecha. Cauxas ucamarcaja, Kota toquewa. Uxan chayu wal katupje. Uxan chayu wal katupje. Yaqa markanakasti, kaukirinakajarakisti. Yaqa markanakasti, kaukirinakajarakisti. Aksa toqenj tikinampi qompimpiwa. Aksa toqenj tikinampi qompimpiwa. Kunjamas qompimarkaja. Nayaj alto pat markanak utta. Nayaj alto pat markanak utta. Ahora, yo primero, después ustedes me siguen. Tratan de pronunciar tal como lo voy a hacer. Hilat Juan, Caukins utta. Hilata Juan, Caukins utta. Nayaj Copacabanan utta. Nayaj Copacabanan utta. Cauxas ucamarcaja. Cauxas ucamarcaja. Cota toquewa. Cota toquewa. Uxan chayu wal katupje. Uxan chayu wal katupje. Sigan repitiendo como yo.
Yaqa markanakasti, kawkirinakaqarakisti. Yaqa markanakasti, yaqa markanakasti, kawkirinakaqarakisti. Esta palabra expandida podemos desglosar en dos partes para facilitarnos la articulación. Kawkirinaka, kawkirinaka, jarakisti, jarakisti, kawkirinaka, kawkirinaka, jarakisti, jarakisti, kawkirinaka, jarakisti, kawkirinaka, jarakisti. Hagan este ejercicio importante con las palabras expandidas en Aymara. Continuando. Aksa toqenj tikinampi kompimpiwa. Aksa toqenj tikinampi kompimpiwa. Kun jamás kompi marcaja. Kun jamás kompi marcaja. Janiu hachakiti. Janiu hachakiti. Humast Manuel Caukins Utta. Humast Manuel Caukins Utta. Nayaj alto pat marcanak Utta. Nayaj alto pat marcanak Utta. Es necesario en este momento aclarar lo siguiente. En el área rural, en las provincias, a Juan le dicen Juancho, como ustedes están observando en la parte superior, primera línea. En la ciudad nosotros simplemente vamos a decir Juan, tal como nosotros asumimos ese nombre. En el caso de compi, diremos simplemente compi, como se estila en castellano. El caso del nombre propio, Manuel, en el campo dicen Manuelo, Manuelo. Y nosotros simplemente diremos Manuel, Manuel. Bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que consiste en la identificación de sufijos más usuales. Por ejemplo, en la primera línea, Gilata, Juan, Cauquins, Utta. Entonces, en el Aymara, en la forma escrita, debe terminar en vocal. Entonces, ustedes escriben en la parte final de Cauquins la vocal A para que diga Cauquinsa. Cauquinsa. De esa manera vamos a continuar con las siguientes líneas. Utta, en la palabra utta, es un verbo conjugado. Vives, quiere decir, ¿no? En el lado derecho de la traducción. Subrayamos o encerramos en un círculo o resaltamos con sus resaltadores el sufijo ta de utta. ¿Correcto? Utta. Ese sufijo marca segunda persona. Ese sufijo marca segunda persona. Es equivalente al pronombre personal huma, huma. Entonces, en palabras simples podemos decir de que el sufijo ta representa a la segunda persona huma. En la segunda línea, Nayaj Copacabana Utta. Por la normativa, igualmente vamos a completar con las vocales que faltan. En la forma escrita, ¿no? En la forma hablada está bien. Para la forma escrita, en Nayaj complementamos la vocal A. Qué bien. En Copacabana aumentamos la vocal A. Cabe aquí otra aclaración. En Aymara o aymarizado es Cupacahuanana, Cupacahuanana. Pero nosotros manejamos simplemente como Copacabana para decir Copacabanana, Copacabanana. Utta. Este sufijo final T A marca la primera persona. Subrayen o resalten.
Este sufijo ta representa a la primera persona, naya, naya. O decimos de otra manera, naya está representado por el sufijo ta. Vamos a la tercera línea. Cauxasuca marcaja. Entonces, colocamos la vocal A, cauxa, sa. Además, ese sufijo sa final, sa final, también resaltamos, porque se presenta al signo de interrogación. Ese sufijo sa sirve para preguntar. Uca marcaja, ja es enfático, eso ya está resaltado o subrayado. El sufijo enfático ja de marcaja. En la cuarta línea, otatoquewa, quiere decir en dirección al lago, hacia el lago. Ese toque significa dirección, dirección. Ese toque también está explicado al pie de página, su significado particular del sufijo toque. El sufijo wa es afirmativo. Además sirve del verbo ser estar. Resaltamos entonces. Wa sirve del verbo ser estar, además que afirma. Además que afirma. Entonces está diciendo, es hacia el lago. Está en dirección al lago. Eso está diciendo. Uxan chayu wal katup. Entonces colocamos las vocales. Uxana, vocal A, colocan. Chayua, también colocan la vocal A. Mientras que en wali colocamos la vocal I, ya no A. I, muy bien. Katupje, katupje. Pescan, quiere decir, ¿no? Katupje. Entonces, resaltamos o subrayamos P, X, I, final. Epje, epje, epje. Significa ellos, representa al pronombre ellos. Jupanaka, jupanaka. Pasando a la otra línea, a la quinta línea. Yaqa marcanacast, yaqa marcanacast. El sufijo esti ya queda subrayado, solo aumentamos la vocal i para que resulte sufijo esti. ¿Cómo se aclara? ¿Cómo se traduce? Equivalente al conjuntivo y, además, interrogativo. Kaukiri naka harakisti. Igualmente en la parte final sufijo esti subrayamos. Ya hemos dicho, es equivalente al conjuntivo y, además, interrogativo. Tiene dos valores eso. Vamos a la siguiente línea. Axatoqenj, aumentamos la vocal A, enfático, ¿no? Enfático. Hola, hola. Y tiquinampi, Hola. aumentamos la vocal I. Aumentamos la vocal I. Compimpiwa queda completo. En Axatoqenja aumentamos la vocal A y han debido aumentar la vocal A. Y tiquinampi ya la I, compimpiwa está bien, ¿no? El sufijo wa es el verbo ser estar, además afirma. En la otra línea, kunjamasa es un pronombre interrogativo. Aumentamos la vocal a, kunjamasa sirve para interrogar. Además sirve del verbo ser estar. Tiene también dos significados o dos valores ese sufijo. Sirve de verbo y sirve para preguntar. Kunjamasa. ¿Cómo es? Dicen, no es verdad en la traducción. ¿Cómo es Compi y la localidad de Compi? Marca localidad o pueblo también puede ser, ¿no? El pueblo de Compi o la localidad de Compi.
En la otra línea, Haniu hachakiti no es grande. Colocamos la vocal A para que quede completo. En la expresión oral solamente vamos a decir Haniu, no Haniwa, sino Haniu. Solo en la forma escrita se complementa con las vocales. O sea, todas las palabras aymaras deben terminar en vocal. Estamos realizando esa operación. Haniwachakiti no es grande. El sufijo kiti ya está subrayado. Los dos elementos significan negación. Sirve para negar. Entonces decimos sufijo negativo kiti. En toda negación se maneja kiti, o por lo menos tiene que aparecer el sufijo ka. Continuando, humasti, la vocal i. Colocamos la vocal i, humasti. Manuel, cauquinza, utta, cauquinza, aumentamos la vocal a. Es pregunta, ¿dónde quiere decir? Subrayamos además el sufijo sa, subrayamos, resaltamos, utta. Más abajo, nayaj alto pat marcanak utta. Nayaja, colocamos la vocal a, alto pat, castellano sería alto, en aymara alto, pat, pata quiere decir encima o arriba, hacia arriba. Marcanaki, aumentamos la vocal i, marcanaki, ki. Utta. Seguimos subrayando el sufijo final ta de utta, utta. Ya hemos dicho que eso representa a la primera persona. Entonces, resumiendo, decimos, Hilata Juan Cauquins utta, Nayaj Copacabana utta, Cauxas Ucamarcaja, Cotatojewa, Uxan Chayu Wali Catup. Yacamarcanacasti, Cauquirinacajaraquisti, Axatoqenj, Tiquinampi, Compimpiwa, Kunjamas Compimarcaja, Haniu Hachakiti, Humasti, Manuel, Cauquins utta, Nayaj Alto Pat Marcanac utta. Cabe destacar de que todas las frases, o bien oraciones, que preguntan o responden, deben terminar siempre en vocal por norma. Seguidamente pasamos a la página 24 del texto Aprendizaje del Aymara, relacionado con el contenido de la familia. Destacan aquí los miembros de la familia, las actividades que realizan este núcleo familiar. El título, Utan Kirinaka, significa la familia. Utan Kirinaka. Me voy a atener al texto aymara. Ustedes hacen el seguimiento, como es de estilo, con la traducción que queda en la página de la derecha. Manuel, Caucanip Tasa. Escuchen primero. Manuel, Caucanip Tasa. Pusiniptua. Aukijaj, Auispaj, Kerwatok, Sariri. Taikajaj, Iwijakpun, Awatiri. Nanakaj, Pescaniptua. Nanakaj, Pescaniptua. Aukijaj,
qor thaqeriw sari. Taykajaq qhatunakan alqasiriwa. Qhatunakan alqasiriwa. Awicha nisqtati hanicha. Achila hakiw hakaski. Awicha haq hiwatajewa. ¿Están escuchando? Nuevamente escuchen. Manuel qawqaniptasa. Pusiniptua. Awkijaq awispaq qerwa toq sariri. Taykajaq iwijakpun awatiri. Nanakaq phesqaniptua. Awkijaq qor thaqeriw sari. Taykajaq qhatunakan alqasiriwa. Awicha nisqtat hanicha. Achila hakiw hakaski. Awicha haq hiwatajewa. Ahora, yo primero, después ustedes. Al menos vamos a enfatizar en las palabras que dificultan todavía la articulación fonética. Manuel. Qawqaniptasa. Repitan. Qawqaniptasa. Pusiniptua. Awkijaq awispaq qerwa toq. Repitan. Qerwa toq. Sariri. Taykajaq iwijakpun awatiri. Nanakaq phesqaniptua. Phesqaniptua. Repitan. Awkijaq qor. Repitan. Qor. Thaqeriw. Thaqeriw. Sari. Taykajaq qhatunakan. Qhatunakan. Alqasiriwa. Awicha nisqtat hanicha. Achila hakiw hakaski. Achila hakiw hakaski. Awicha haq hiwatajewa. Hiwatajewa. Hemos indicado en las anteriores lecciones que cuando aparecen las consonantes Q y X, la I se pronuncia como E, la U se pronuncia como O, pero no se las escriben. No se las escriben. Ahora vamos a ir a la parte de la identificación de partes sufijales. Primera línea, Manuel, o en aymara es Manuilo, en castellano es Manuel. Qawqaniptasa. Subrayamos ese sufijo final sa. Sirve para preguntar. Sirve para preguntar entre cuántos son, quiere decir eso. Segunda línea, pusiniptua. Subrayamos el sufijo wa. Dice ahí somos entre 4. Awkijaq. Ahora subrayamos el sufijo ja. Ja. Ese sufijo quiere decir mi. Es un sufijo posesivo o indica la pertenencia. Awkijaq. Awispaq. Aumentamos la vocal A para que resulte sufijo ja enfático. A. En Awkijaq, igualmente, retrocediendo un poco, Awkijaq, aumentamos la vocal A. Así debe continuar en forma escrita. Awkijaq, awispaja. Qerwa toqe. Qerwa toqe, aumentamos la vocal I. Y subrayamos el sufijo toque. Subrayamos el sufijo toque. Qerwa toque.
la vocal I, subrayamos el sufijo toque, que significa hacia o en dirección. Ustedes pueden registrar rápidamente, ¿no? ¿Qué significa el sufijo? Dirección, o se traduce como hacia. Sariri, iri, quiere decir el que o la que, el que o la que. Taikajaj, otra vez aparece el sufijo ja, aumentamos la vocal a para que sea enfático, además subrayamos el sufijo ja, ja, significa mi. Ustedes anotan inmediatamente al pie de su sufijo, ¿no? Mi madre quiere decir, mi mamá. Y Uijak-puni, vocal final I, puni significa siempre. Sufijo puni significa siempre. Ustedes anotan. Awatiri. La otra línea, nanakaja, vocal A. Subrayamos el sufijo naka. Naka. Va subrayando. Ese marca el plural. Es un sufijo pluralizador que está pluralizando a la primera persona en singular, es de naya. Naya está simplificado en na. Y aumentamos naka, quiere decir nosotros, nosotras, ya quiere decir eso. Pespaniptua, somos entre 5, dice ahí, subrayamos el sufijo wa, afirmativo, afirmativo. Además sirve del verbo ser estar, aunque haj, ya tenemos subrayado el sufijo ja, que significa mi, además ya deberían de aumentar la vocal a. En cor aumentamos la vocal i para que sea cori, cori, significa oro, ustedes ya tienen la traducción. Taqueriwa, aumentamos la vocal a, subrayamos el sufijo iri de taqueriwa, iri. Ahora en esta palabra significa a. Entonces escriban debajo del sufijo iri a, porque va a decir entonces a buscar, como dice en la traducción. En sari, va, sari. Subrayamos o destacamos el sufijo i. Eso significa o representa a la tercera persona, él o ella, a jupa, jupa. No es simplemente una vocal sin significado. En el contexto significa tercera persona o representa a la tercera persona. Juma, él o ella. Taikajaj, ya eso ya bastante más subrayado, solamente aumentamos la vocal a, se llama sufijo enfático. Khatunakan, khatunakan. Khatu es feria, mercado, en las ciudades es mercado, en el campo es ferias, ¿no? Si es en la ciudad, feria, aumentando naka pluralizador, va a decir, ¿no? Mercados, mercados. Y aumentamos la vocal a para que diga katuna. Ese sufijo na significa en, indica el lugar. Locativo se llama, ¿no? En. Ustedes ya han debido escribir al pie de ese sufijo na, en. Al-Hasiriwa, wa, afirmativo. Ser, estar, ya saben eso, además afirma, suele venderse, dice ahí, ¿no? Awicha niskta tanicha. Awicha es abuela. Sufijo ni, subrayamos. Sufijo ni, subrayamos. Eso es el verbo tener, tener. Escriban tener. El sufijo sk, es progresivo. Endo, endo. Escriban endo, ndo,
progresivo, lo que anteriormente llamaban gerundio. El sufijo ta ya es marcador de la segunda persona y aumentamos la vocal y, sabemos que ese sufijo pregunta, equivalente al signo de interrogación del castellano. En la palabra janicha, jani es negación. El sufijo cha, que ya está subrayado, el sufijo cha, tiene dos valores. ¿Cuáles son esos valores? La alternancia de o más interrogación. La alternancia de o más interrogación. Por eso dice en la traducción, Awichaniskitati, Janicha, ¿tienes abuela o no? Dice, ¿no? En la respuesta, Achila Hakiu, solamente mi abuelo vive, Hakaski, vive, Hakaski. Awichajaj, Hiwatajewa. En esta respuesta ustedes ya pueden subrayar, subrayen solos, no les voy a ayudar. Achilaja, ya saben qué significa, lo importante es que subrayen. Achilaja aquí, ua, aumentan la vocal a. Hakaski es vive. ¿Qué significa la i final? Es un sufijo con significado, representa a jupa, o tercera persona. Awichajaja, aumentan la vocal a. Awicha es abuela, ja, ya hemos dicho que es sufijo ja, traducido como mi. Hiwatajewa, está afinada, Hiwatajewa está afinada. Aparece de hecho ahí el sufijo de afirmación wa. Eso es todo lo que podemos describir. La descripción por partes es tan importante. Por eso el lingüista universal dijo, y lo mantienen en todas las lenguas, ¿no? Todas las lenguas se aprenden por partes y por totalidades. Nosotros hemos empezado por totalidades o por preguntas y respuestas. Ustedes han ido repitiendo, tal como lo hice yo, y finalmente hemos ido identificando, resaltando el significado de los sufijos. ¿Por qué damos tanta importancia a la identificación de sufijos? Porque la lengua aymara es más sufijante. Entonces hay que tener el manejo técnico de los sufijos. Ukamaja nayampeja yakazat kamao ikisiñani. Entonces conmigo nos vamos a encontrar en otro momento. Kumanakaja yantaskapjaki. Ustedes sigan repasando, ejercitando estos dos diálogos, 4 y 5. Ikisiñkam. Hasta luego. El 6 que hayan ellos. Humanakar Sanmuna Paraxmawa, Sochtiri Parlawi y Antapjam. Hagan la prueba y hagan la tarea del diálogo número 6 que queda en la página 26 también. Hasta luego.